Claro que con el agricultor no, con el agricultor se habla de un lenguaje más sencillo, pero entre técnicos ya el lenguaje es pues técnico, ¿no? Como su nombre lo indica. Bien, entonces vamos a ver esas enfermedades abióticas, ¿no? Causadas, no son causadas por organismos vivos, no. Entonces, primero tenemos agentes físicos, ¿no? Ejemplo, bajas temperaturas, altas temperaturas, el caso de niveles anormales de agua en el suelo, etcétera. Eso causa estos, estas enfermedades, ¿no? Con los siguientes síntomas. Bien, nosotros, ejemplo, en caso de temperaturas altas, ya se pueden producir estas quemaduras, ¿no? ¿Aló? Me cruza el audífono, creo. ¿Estoy con audio? Sí, ¿no? Ya. Entonces, podemos observar este tipo de, por el exceso de temperatura, por ejemplo, esta necrosis interna, ¿no? Cuando compren a veces tubérculos y pártanlos en la mitad, ¿ya? Van a encontrar necrosis, o sea, tejido muerto, ojo, estoy hablando de tejido muerto, y eso ha sido causado, pues, por calor, ¿sí? Pues hay papa que ingresa a veces de la zona de Tambo o zona de Camaná, que tiene generalmente este problema, ¿ok? Eso es por altas temperaturas. Esto va a formar, pues, el corazón aquí es bastante acuoso, ¿no? En algunos casos. Esto es, pues, causado también por la falta de oxígeno, ¿no? La falta de oxígeno va a producir lo que vamos a llamar posteriormente el corazón negro. Entonces, esto por si acaso, entonces, no confundirse, esto es por altas temperaturas. Hay unos parecidos que es por falta o exceso de nitrógeno o falta de oxígeno. Temperaturas bajas, ya eso sí va a producir siempre lo que es marchitamientos, ¿no? Y necrosis también, ¿ok? La temperatura baja generalmente va a producir esta necrosis también, ¿ya? De los tubérculos. Esto es muy común en las zonas de Puno, ¿no? O causados por las heladas. Por las bajas temperaturas también observamos las necrosis ya en el follaje por baja temperatura, ¿no? Entonces algunos confunden esta necrosis ya con el ataque del hongo Phytophthora y piensan que es la seca seca, ¿no? Pero no es seca seca, ¿no? Acuérdense, en seca seca, la seca seca cuando el hongo ataca bien, ¿no? Se puede llevar todo el cultivo. Observamos esta seca seca en las hojas y tallos, ¿ok? Y es mucho mayor el ataque. Aquí solamente cuando es por bajas temperaturas, ya por helada, se queman sí las hojas, pero ejemplo, en la madrugada no notamos pues, la presencia del patógeno, como es el mildiu. Entonces, eso tenía que observarlo de madrugada, ¿no? Bien, entonces este es síntoma físicos por bajas temperaturas. Esto también por helada, ¿ya? Se produce esa necrosis de toda la pulpa, ¿no? O sea, el tejido se muere por las bajas temperaturas. Por la humedad relativa. La humedad relativa también va a producir algunos factores, ya, más que todo de marchitez, ¿no? La humedad relativa, ustedes saben que es la humedad del ambiente, ¿ya? Y esto también va a formar algún tipo de marchitez, ¿no? En las plantas. El bajo contenido de humedad en el suelo, ese es un factor abiótico que va a provocar este marchitamiento, ¿sí? Por falta de agua. Entonces, no confundir con un marchitamiento causado por hongos, ¿no? En este caso tienen que evaluar si a nivel del cuello de la planta ya está negro, ¿no? Si está negro, entonces, o si está chupado el cuello, eso sí es ataque de un patógeno. Pero si observan que el tallo está normal, entre el tallo y la raíz está normal y solamente ha habido un marchitamiento, ya eso es por falta de agua, ¿no? Entonces hay que saber un poco distinguir ahí. El alto contenido de humedad, también los golpes de agua van a producir resquebrajamiento, ¿no? En caso de la zanahoria, ya cuando no se riega, por ejemplo, una mitad, y a la siguiente recién te dan agua, o porque hubo un corte de agua, etcétera,
Cuando tú le das o sea, llega el riego, ¿no? Y le metes todo el agua, lo que hace la zanahoria, a la falta de humedad que tenía, empieza a absorber cantidad de agua. Y esa absorción de agua hace que crack se raja en la raíz, ¿no? Eso es a causa del golpe de agua, ¿no? Exceso de agua. Eso se observa en rabanitos, en nabos, betarragas, zanahoria, ¿no? También en papa, etcétera. En el caso del corazón vacío, entonces corazón vacío, en caso de la papa, ya esto se observa por el exceso de nitrógeno, ¿no? Cuando ustedes compran a veces papa de tambo, de lo que dicen papa de primera, que generalmente son papas grandes, ¿ya? Crecen así papas grandes porque ese campo ha sido fertilizado, pues, en cantidades excesivas de nitrógeno, por si acaso, ¿ah? Entonces, por eso crecen así grandotas, ¿no? Pero cuando ustedes las parten, las papas, va a encontrar este vacío en el interior, ¿no? Eso se llama corazón vacío. Y eso es por exceso de nitrógeno, ¿no? Y también a veces por el exceso de humedad. Pero más que todo son por el exceso de nitrógeno. Ustedes saben que la zona de Tambo es una buena zona productora de papa por las condiciones del suelo, pero hacen uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y también del riego, y provoca este problema en papa, especialmente la papa de primera, ¿no? Listo. El otro es, ejemplo, igualmente en tubérculos. Aquí es color claro, ¿no? Pero si observan el corazón así, negro oscuro, eso es por falta de oxígeno, ¿ok? Entonces el corazón está así ennegrecido. Esto generalmente se da pues en almacén, ¿no? Cuando es un almacén inadecuado, por ejemplo, colocan en un ambiente cerrado, bastante cerrado donde no hay ventilación, entonces ustedes saben que los tubérculos, estas papas todavía están respirando, ¿no? Como es cantidad, respiran cantidad, necesitan oxígeno, entonces por la falta del oxígeno, algunas papas empiezan a negrearse así, ¿no? Le decimos el corazón negro de la papa. ¿Sí? No confundir con el otro, con el corazón vacío de la papa. Este es corazón vacío, que generalmente es color claro. Esto ya es negro. ¿Ok? En caso de la deficiencia de luz, las plantas se etiolan. No he puesto ahorita una planta etiolada, pero esas plantitas se alargan, ¿no? Entonces, la etiolación, a ver, etiolado, plantas. Las plantas etioladas son crecimientos ya exacerbados, este, así como estamos observando en la imagen, ya por falta de luz. Esto se da por falta de luz, ¿ok? Cuando hacen la germinación, ya, y se olvidaron de observar el proceso de germinación de alguna especie, por ejemplo, en caso de plantines, entonces la planta se aísla, ¿no? Se aísla de esta manera. Entonces, eso se llama etiolación, ¿ok? Por el exceso de luz produce quemado de sol. Las zonas productoras de vainitas, generalmente hay este problema, ¿sí? Las vainitas se llegan a quemar así, ¿no? Eso puede ser manchas rojizas, ¿no? Y luego se contrae. No confundirlo con otras enfermedades causadas por patógenos, por si acaso. Ahora, por agentes químicos. Ejemplo, una mala práctica ya puede ocasionar este tipo de síntomas, ¿no? Generalmente a veces por el exceso de algún insecticida, algunos fungicidas a base de azufre, ¿ya? O también en caso de fertilizantes como el nitrógeno, cuando cae sobre las hojas, flores o frutos, provoca este tipo de síntoma, ¿no? Es una quemadura, ¿ok? Son manchas. Entonces, eso es también son síntomas producidos por agentes químicos. Los herbicidas, generalmente el glifosato, provoca este tipo de síntoma, ¿no? Este tipo de amarillamiento y posterior desecación de la planta por el exceso, ¿no? El caso de aplicación de herbicidas también, ya el 2,4-D, por ejemplo, me produce esta deformación, ¿no?
que se conoce como pata de rana. ¿Ok? En caso de trigo y cebada se observa muy bien este tipo de síntoma por exceso de un herbicida. En caso de los contaminantes atmosféricos, ¿no? Si en los campos se encuentran bastante cercas a la ciudad, hay problemas también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas manchas que observan aquí, ya, este es por el exceso de ozono, ¿ok? Y el ozono generalmente pues sale a través del escape de los automóviles o máquinas, ¿no? Se elimina nitritos también. Estos nitritos es lo que produce estos moteados, ¿sí? Estas quemaduras así, tipo motitas, de color blanquecino, ¿no? En las hojas. Esto es, por ejemplo, en tabaco, esta es la mancha blanquecina y esta es la mancha negra, ¿no? Pero esto no es por un patógeno, esto es por agente, estamos indicando atmosférico, ¿ok? Agentes, o sea, nitratos, ¿no? Todo lo que es quema de hidrocarburos, gasolina, etcétera, una vez que llega a la atmósfera, si es que hay una lluvia, ya tiende a caer sobre las hojas, ¿no? Y va a provocar este tipo de síntoma, hoja plateada, por ejemplo, ¿no? En frejol, ¿ok? Entonces, esto no es patógeno, por si acaso. El dióxido de azufre también, igual, todos los automóviles eliminan, pues, este ácido sulfídrico, ¿no? O este tipo de ácido sulfúrico. Entonces, eso también va a provocar síntomas como esta, ¿no? Quemaduras por azufre en las hojas. Dióxido de nitrógeno también, todo lo que son hornos, autos, todo lo que es combustión interna, ya va a provocar este tipo de quemaduras, ¿no? Y este tipo de quemaduras, como estábamos observando, es en los bordes de las hojas. Y eso es muy frecuente, ¿no? Necrosis en bordes, en caso de zonas cercas a huertos que están ubicados en las ciudades, ¿no? Ya, un momentito, a ver, un ratito, disculpe. Sí, dígame. Ya. Ahí no hay problema. No, 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 la lanchería, creo. Fíjate que se claro. Y dijo, no, no, ah, no, no, no. La mañana te digo que no es todavía no. A ver, disculpen ahí, si tuvieran alguna pregunta hasta ahí, como ven, hay muchos síntomas que no son provocados por agentes patógenos, ¿no? Sino son por agentes abióticos. En este caso es tanto la contaminación atmosférica o quemaduras por el sol, ¿no? O en este caso por el uso excesivo de algunos herbicidas o algunos fertilizantes. Ok, entonces, esos síntomas, como ven, es muy común observar en caso de parcelas o terrenos que están cerca de las ciudades. ¿Ok? Bien, entonces este tipo de síntomas ya terminamos aquí hasta esta parte. Si tuvieran alguna pregunta sobre esta parte, quiero terminar de grabarlo, a ver cómo estoy.